Listo. Entonces me dijiste Murray Schafer, ¿verdad? Creo que sí tenemos un pedacito de él. Él es como el... ¿Cómo no? Es el que acuñó ese término, ¿sí? Ok. Y viene de la palabra landscape, ¿sí? Paisaje, lo pone como soundscape. Ah, Entonces sí, para sí. nosotros es paisaje sonoro. ¿Sí me entiendes? Entonces él fue el primero como que acuñó el término, ¿no? Como en escuchar, él hablaba también de la escucha activa, Ok. ¿sí? Bueno, pero si quieres dime tus preguntas y más bien ahí vas más focalizado. Mira, entonces, ¿qué acercamiento has tenido con el paisaje sonoro y si has trabajado alguna vez con él? Ok, acercamientos pues bastantes, ¿sí? Ok. Yo estudié ahí en el bosque también, pero hice el énfasis de composición de música contemporánea con Ana Romano. En ese momento Ana Romano estaba siendo mi maestra de composición. Ok. Entonces desde ahí como que fue bien radical el cambio. Yo venía estudiando guitarra clásica toda la Sí. vida. Y pues precisamente por eso hice ese cambio, ¿no? Como que uno comienza a generarse ciertas inquietudes, o se comienzan a generar ciertas inquietudes sobre, pues, por qué la música buena es música buena, qué es música, Sí. ¿sí? Cómo codificas esos sonidos para que te le digas eso es música. Y, y pues desde ahí llegué a la cuestión del paisaje sonoro, Ok. ¿sí? Entonces el paisaje sonoro ¿en qué he trabajado? No sé, hace unos buenos años duré en un colectivo haciendo improvisación libre. El Ok. colectivo se llamaba Time to Pay, con unos amigos del bosque también. Sí. Y ese colectivo duró como unos 5 o 6 años rodando. Y hacíamos improvisación libre, entonces hacíamos electrónica, instrumentos. Y dentro de eso para mí siempre estuvo muy presente el paisaje sonoro. Entonces, ¿qué hacíamos? A veces el material de la electrónica eran tomas ambiente, de diferentes partes, o si salíamos de la ciudad, o si viajábamos, o si estábamos acá también en la ciudad. Y eso era, digamos, que la materia sonora para trabajar, yo qué sé, en esa improvisación, en esa presentación. Después trabajé con paisaje sonoro en el bosque también. Y las dos materias selectivas, una era, creo que era creación musical a partir de dispositivos móviles. Sí. ¿Sí? Esa es la electiva que tú das. Esa la daba, ya no Ajá. la estoy dando. Y también di otra ya que se llamaba meditación sónica a través de la improvisación libre. Ok. ¿Sí? Igual, en todas tenía un enfoque claramente del paisaje sonoro por esta cuestión de la escucha activa. Ok, listo. ¿Mm? Bueno, para ti, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta al momento de hacer un paisaje sonoro? Lo más importante a tener en cuenta. Bueno, algo es qué enfoque le quieres dar, ¿no? El concepto. Ustedes creo que lo tienen algo claro ya por lo Sí, que me sí. comentabas. La idea era como dar una crítica social de que necesitamos, o sea, como eliminar tanto ruido que hay en el ambiente, pues no eliminar porque es bien difícil, pero sí como Sí, hay que mostrar, reducir, hay que... mostrar que eso nos afecta mucho porque la gente no es muy consciente de eso y ponerlo en una composición. Entonces la idea principal fue como hacer un sonido de la calle, del Transmilenio, e irlo poniendo con efectos como para darle un espectro diferente, como para que sonara diferente con delays y con reverbs. No sé si eso entre como en el campo de improvisación y esas cosas. Claro, es que lo que pasa es que el paisaje sonoro, ah, pues bien puede ser en este momento que Sí, estamos acá, cierras los ojos y acá es el paisaje sonoro de aquí, precisamente este entorno, digamos, ¿sí? Aquí en la esquina, en Juan Valdez, Porto Alegre, Colina Campestre, Bogotá, ¿sí? ok, Y acá, esto es una acá y podemos sentar, cerrar los ojos y acá estamos creando ya nuestro paisaje sonoro, ¿sí? En el momento en que tú lo concibes con una composición, creo que ya puede ser un paisaje sonoro. Entonces tú lo que quieres es como componer un paisaje sí, sonoro, ¿cierto? A partir como de esa temática que estás hablando. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo más importante? La sintaxis musical. Como, hemos tenido muchas dificultades con eso, como saber organizar bien los sonidos. Digamos, yo propongo que sea como un viaje, como si fuera uno la persona y se adentra. Entonces, primero van los sonidos de las monedas cuando uno paga, después del torniquete y así, más o menos lo hemos estructurado así. Pero llega un punto en el que nos estancamos, no sé cómo sugerirías claro, es eso. que te meterías un poco con la música programática. Ok, Sí, sí, ¿sabes? es, Porque, o sea, si ya lo quieres hacer como con una linealidad, según lo que se entiende lo que me acabas de decir, sí,
ahí como que estarías metiéndote un poco con la música programática, como yo que sé, Vivaldi con las 4 estaciones, Ok. que ahí es con los inicios de la música programática, bueno, ya después vienen otras cosas más específicas. Eso puede ser una opción, no tiene que ser la única, ¿sí? Eso puede ser una opción. ¿Qué otras opciones como que tú No ves sé, viables? pues yo diría, puedes organizar primero como un mapa precomposicional, donde digas, yo qué sé, la forma, por decirlo, como para que te vayas ubicando, no es que lo vayas a seguir al pie de la letra después, Sí. pero sí te va a servir como una guía. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, un ejemplo burdo, el paisaje sonoro va a ser A, B, y en la mitad entre A y B va a haber una transición, no sé cuál. ¿Sí? Nosotros propusimos como, yo creo que un poco eso, porque el principio van a ser la presentación, bueno, como la introducción, lo que te comenté. Y cada que hay una fase diferente, entonces vamos a colocar el sonido de las puertas del Transmilenio. Digamos que es como un diferenciador de esta es ya otra fase de la composición. Ok. Después vamos a hacer la presentación de los sonidos y hemos grabado como los cantantes que se suben, los vendedores, Sí. el señor del bus. Ha sido como un explorar súper grande de cada uno de nosotros y ya tenemos como recopilados esos sonidos y dibujados como para hacer una especie de partitura. Y después sí es lo que te comento de ponerlo ya con efectos y todo. Sí, creo que eso ya es después, como que primero hay que fijar, sí, como cualquier, no sé, ¿tú qué música estudias? ¿Qué instrumento tienes? Estudio guitarra jazz. Guitarra jazz, ok, Sí. bueno, parecido. Piensa qué forma musical puede tener tu composición, porque lo que estás haciendo es una composición y ya sobre esa forma musical que lo planteas, digamos tú lo planteas de forma programática, también puede ser, no sé, como por acumulación. Un ejemplo puede ser acumulación de material sonoro el que te estipule la forma, o por lo contrario, adición y sustracción de material sonoro también. En qué momentos, yo que sé, determinado sonido entra o sale. Como ya estás haciendo, ya estás en el campo de la electrónica, entonces como que se te abren eh, demasiadas posibilidades. Demasiadas, ¿por qué? Porque pues uno con un instrumento como que va a lo que los dedos también le dan, de alguna forma, ¿no? De su cabeza, claro. Pero en la electrónica pues uno tiene más posibilidades de las que puede utilizar. Entonces lo que toca hacer también es como, bueno, vamos a limitar esas posibilidades, pero hay que saber cuáles son. Entonces, por ejemplo, la espacialización que vas a hacer, si se va a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Si un sonido, por ejemplo, suena siempre a la derecha y al final de la pieza suena a la izquierda totalmente, no sé, yo pienso como, bueno, de repente el autor me quiso decir algo, ¿cierto? Como que a través como de esos recursos puedes darle la sintaxis de la que te estaba comentando, ¿sí? Ok, entiendo. Sí. Sí. A ver, ¿qué métodos de grabación consideras más efectivos a la hora de capturar un paisaje sonoro? Bueno, pues sí, sí, micrófonos unidireccionales si uno se pone, sí, ojalá tengas, yo que sé, estas grabadoras son que vienen también con un par estéreo, o Tascam, bueno, esas son muy buenas, pero también creo en el low-tech, ¿ah? No necesariamente todo tiene que estar en HD, en esa última, no, sí, o sea, no todo tiene que estar en súper alta definición, también depende mucho de lo que ustedes quieren de su pieza musical, sí, o de su paisaje sonoro. Entonces yo creo que es eso, digamos, si se ven limitados por los recursos físicos, pues hacer una pieza low-tech es perfecto. Incluso si alguno tiene una grabadora del papá, estos de cassette, excelente. Después lo pueden procesar y lo pasan a digital y ya queda con el sonido del cassette. Ok. Sí, eso también da textura. ¿Y a qué te refieres con low-tech? ¿Como celulares? Claro, podemos utilizar celulares, podemos utilizar cualquier modo de registro, ¿sí? No necesariamente tiene que ser eso, como HD, que suene el sonido hacia la perfección, sino que por el contrario, un ejemplo, ustedes quieren hacer la crítica al ruido, pues la crítica al ruido la pueden hacer con ruido. Si un celular o el micrófono de los celulares no es tan bueno, pues Sí. seguramente les va a generar mucho ruido. Eso Pueden hemos utilizar ese encontrado. ruido como un recurso. Ok. ¿Cómo es que esté presente en toda la pieza? Dices, O exacto, que esté presente, como un recurso me refiero, como que, no sé, eso ya es una decisión que ustedes tienen que tomar después, pero si ya el ruido lo conciben como un recurso de su pieza musical o de su paisaje sonoro, ya ustedes deciden en qué momento está más presente, en qué momento se va, o si siempre está presente, o si nada más se aparece en un momento específico de la pieza,
Sí, Vale, listo. como que no es que hayan unas reglas, sino que ya tú estás igual pensando en la música, como lo que tú vienes haciendo con la guitarra jazz. Listo, listo. ¿Mm? ¿Cómo considera que afectan los niveles sonoros propios de un ambiente urbano como el de Bogotá? ¿Cómo afectan en cuanto a que, como a la psiquis o...? Sí, pues es una pregunta muy abierta, como que Sí, no, pues Bogotá es una locura. ¿Cómo afectan? No, pues lo vuelven a uno medio... No, claro, te aceleran. Sí, o sea, el corazón claramente va más rápido. Te puede poner más, no sé, alerta, por no decir nervioso. y esas sensaciones, ay, esas sensaciones, ¿crees que, o sea, que son necesarias plasmarla en la pieza, como para que quede? Para que, si quieren, o sea, yo creo que todo depende. Dale, Es que es una primita. dale, dale. Todo depende de lo que ustedes quieran para la pieza. O sea, de ahí parte cualquier problema como de composición musical. ¿Qué quieren ustedes para la pieza? Y sobre eso ustedes deciden si tal recurso o la utilización de ese recurso es bueno o malo. ¿Sí? Entonces tú me dices, ¿qué era lo que me estabas diciendo? De La utilizar esa pregunta- sensación sí, sí. de como de desasosiego pues que genera Sí. el ruido extremo de la ciudad. Claro, lo pueden utilizar o puede ser un recurso que claro que pueden utilizar, pero entonces ¿cómo? Porque si desde el principio, o sea, creo que yo creo un poco en el contraste en la música, ¿no? Ok. Entonces, como para que tú sientas esa sensación de desasosiego, también tienes que tener una sensación De calma. de calma total, desasosiego, sí, de calma. Creo que eso podría ser más efectivo, como que uno como escucha como tenga la oportunidad de comparar. Inconscientemente tú comparas. ¿Mm? ¿Consideras que el paisaje sonoro como un método efectivo de protestar contra los altos niveles de contaminación auditiva? Claro, claro que sí. Pues precisamente, digamos, Murray Schafer, del que te estaba hablando, que vale la pena que lo leas, eh, él era muy purista, ¿sí? Entonces el man es. Entonces el señor no le gusta precisamente eso. Para él el paisaje sonoro es algo más rural, aunque es consciente que hay paisaje sonoro urbano, rural, etc, etc. Pero a él le parecía que esto era contaminación sonora y que ya era demasiado, ¿sí? Pero pues ya no ha habido, pues ya es un señor, ¿entiendes? Ya no ha habido otras corrientes, hay personas como, a mí me ha gustado el ruido mucho tiempo, ¿sí? Y no es que me guste el ruido de Bogotá, ¿sí? Pero me ha gustado hacer ruido, música, creación, ¿sí? Con mi quehacer artístico manejo el ruido, me gusta el ruido. Entonces puedo decir que mis paisajes sonoros podían ser bien ruidosos. ¿Mm? Y tú haces ese ruido con efectos. O ni siquiera no necesario, o sea, con los efectos ya digamos que son las últimas capas. Yo puedo, lo que hago es, no sé, hacer tomas, ¿sí? Hacer tomas claramente. Y ya con esas tomas, no sé, las superpones o haces síntesis, no sé, sustractiva, entonces le pones un filtro y dices, no, yo nada más quiero que acá de esta toma me suene, yo qué sé, por decirte algo, hasta los 1000 Hz y que lo demás no suene, ¿sí? Sí, Pasa abajo, ¿sí? pasa O abajo. todo lo contrario, ¿sí? Ok. Sí, entonces, o digo, no, quiero que nada más me suene toda la mitad del espectro sonoro, ¿sí? Depende, depende cómo le das la utilización. Pero claro, yo utilizo, y ya después de eso le doy más textura, ya si quiero con un delay, con un reverb, bueno, no sé, lo que te digo también de la espacialización, como que eso no es una cosa para obviar cuando estás componiendo en electrónica, sino que es como, o sea, no es para obviar en cuanto a que si quieres hacer algo mono, pues hazlo, pero que sea una decisión consciente de que estás haciendo algo monoaudial. Sí, ya, o que si ya quieres hacer algo estéreo, bueno, más ambicioso, pues ok. Sí, digamos que, por ejemplo, paneamos un bus a un lado y las voces de las personas al otro. Eso es como en lo que vamos, como en panear bien las cosas. Pero digamos nos hemos encontrado con que hay como muchas perspectivas. Yo siento que tengo una perspectiva y mi compañero tiene otra. No sé cómo haces para como para poner todas las ideas en una sola composición. Uy, no, eso sí es bien difícil. Sí, Pues sí, porque cuando, por ejemplo, por lo general, cuando yo he compuesto solo. Ya ok. cuando uno compone, o si hay una co-creación, Sí. se complica. Yo he tenido colectivos, pero los colectivos precisamente eran de improvisación libre. Entonces, cada Ok. quien, como que la idea es tener una escucha activa y mirar qué está haciendo la otra persona, y no como que se va creando ese ambiente, esa textura, esa masa sonora, pero en Sí. tiempo real.
Ya cuando estás componiendo, pues no, hay que negociar. Hay que negociar con tus Negociar. compañeros, sí, no hay de otra. Pero creo que tienen que negociar sobre el hecho de La poner forma como ya. su criterio estético bien claro, como bueno, ¿qué queremos? Que esto se entienda que va a ser un, por ejemplo, un ruido en crescendo, Sí. o ponerse claro en cosas generales para que quede más fácil negociar esos detalles. Ok, listo. Ujú. Listo, listo. Y si tú estuvieras realizando una crítica por medio del paisaje sonoro a la contaminación auditiva, ¿de qué manera direccionarías el proyecto en modo en que se exalte la crítica y quede en evidencia la problemática? Que se salte la crítica. Sí, porque nos hemos encontrado con que la profesora nos dice que si grabamos a la persona venezolana o si grabamos a la persona que va por dinero, digamos que ya abarcaríamos campos más sociales y dejaríamos a un lado como el tema que es el ruido. El sonido. Sí, entonces se nos amplía un poco como el panorama. Yo creo que ya en ese caso específico tienen que tener cuidado porque como la están intentando hacer como programático, Sí, sí, o es algo que de repente se tienen que cuestionar, que de repente les salió automático y no sabía que estaban haciendo como una especie de música programática. Como, no, sí. se trata de subirse al bus y que suene y que las monedas y que se baja y después suenan mil cosas de que casi lo atropellan, entonces suena el freno. Eso es muy programático. Ok, Entonces tienen que preguntarse si realmente eso es lo que quieren, y sí, si sí, pues bueno, ir acorde con la idea. ok, Y si no, y si no, pues ustedes pueden dejar en evidencia pues la problemática, precisamente como lo que creo que lo que te decía tu profesora tiene mucho sentido, porque claro, si dejas conversaciones larguísimas o como un solo de vendedor ambulante, ¿sí? ok. O ese tipo de cosas, pues claro, como que va a ser también la problemática social, aunque es Sí. inherente, ¿ok? Como que la Va problemática implícito, específica, sí. claro, es la contaminación auditiva, ¿no? Ok. Pero va inherente a lo social, como que van totalmente ligados de alguna forma, pero la problemática que ustedes quieren exaltar, entiendo, es lo sonoro, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces pueden, superposición, no se tienen por qué entender no se tienen por qué entender las voces, por ejemplo, Ok. ¿sí? Como que utilicen lo que ustedes están grabando, no es solamente yo qué sé, lo que significan esas palabras, sino como resignificar esos sonidos, tal Ok. vez. ¿Sí? Ok, ok. Puedes resignificar los sonidos. Puede ser todo lo contrario. Puedes, un ejemplo, puedes poner los pitos de los buses, bueno, hacer como toda una recolección de sonidos bien, una curaduría de esa recolección de sonidos bien seria y ponerlos todo lo contrario, ¿sí? Ponerlos súper armónicos, comillas, Ok. ¿sí? Vale. Y, O sea, explorar. y hacer, sí, pero te entiendo que ustedes tienen un tiempo límite, es como más bien antes de explorar también decidir, como que quieren, ¿no? Si quieren más que la forma, mejor dicho, que el ruido sea la comunicación para que el mensaje al oyente llegue claro, que es como, hey, no, por medio del ruido les damos a entender a la gente que el ruido está como siendo un problema acá en Bogotá, ¿cierto? Sí. O todo lo contrario, pueden poner todos esos sonidos de la ciudad en otro contexto como que se escuche melodioso, como dicen las personas por ahí, sí, ese tipo de cosas, Sí. y que precisamente esa sea también la crítica, esa forma de hacer la crítica. Entonces Ok. creo que tienen que tomar esa decisión. Ya si es mediante el ruido, pues bueno, ya te había dicho, pueden hacer acumulación Sonidos. de sonidos y a partir de esas acumulaciones crear un sonido que puede ser un sonido. Sí, Crear un sonido. O sea, como volviéndolo uno. sí, pues exacto, puedes hacer también eso, como que de Ok. repente se acumulan tanto las voces, Sí. sí, me refiero a los canales de audio por decirlo así, y pues que de repente ya tienes uno solo que es una masa ahí que se está moviendo y de repente eso ya se vuelve un sonido independiente, Sí. ¿sí? O se te puede convertir en un sonido independiente o no, depende del tratamiento que le des. Mm, Abarca muchas cosas, ¿no? Pues digamos que sí, dentro de nosotros hemos visto un semestre de música como contemporánea y fue como un brochazo así súper súper qué bien. amplio. Vimos con Ángel, no sé si lo conoces, el maestro Ángel. Creo que sé quién es, pero no lo conozco, sí, qué Y bien. pues abarcamos como principalmente la música de Schoenberg. ¿De Schoenberg? Sí, aprendimos a hacer como
¿cómo se llama eso? Como calcular las series y Sí, el encontrarlas. dodecafonismo, serialismo. Encontrarlas como en algunas piezas que nos dejaron y después cada como de parejas tuvimos que exponer autores de mucho tipo de música. A mí me tocó Steve Rich, a otras personas les tocó Así Pierre es Boulez. buenísimo, es de mis favoritos. El Sí, minimalismo es a mí me excelente. gustó también. Escúchate mucho Steve Reich porque él tiene, escuchaste la pieza que se llama Different Trains. Esa pieza es para sentarse a escuchar. Él como, digamos, lo que hace es coge la altura de las voces de las personas, la afinación de las voces de las personas y las traduce en alturas al cuarteto de cuerdas. Eso es algo que tú también puedes utilizar en tu pieza. A eso me refiero con ese tipo de recursos. Y de pronto tendrás como algunos referentes así muy específicos para indagar. Ahora Para mismo buscar, ejemplos, o si me quieres dar el nombre de tus a ver, no composiciones. sé, no, pues obligatorio en paisaje sonoro, Murray Schafer. Sí. También puedes buscar obligatoria también, Paulina Oliveros, por cierto, murió hace poco. Paulín Oliveros. Murió hace poco, así, una chica feminista. Ella introdujo el concepto de escucha profunda. Eso también lo manejé mucho en las clases que estaban en el bosque. La escucha profunda, escucha activa, lo que te he hablado ahorita también del paisaje sonoro, que no es solamente como sentarse a hacer el paisaje sonoro, sino que tú realmente pues como que le estás dando significados a los sonidos y en el momento en que tú decides que estás haciendo música o que estás escuchando música, pues esos sonidos se codifican dentro de tu cabeza y pues claramente estás escuchando música. Sí. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo hace uno para transmitirle eso a los oyentes? Como que yo quiero que entiendan mi significado, no sé. Ay, caramba, no sé, no, es que eso sí está difícil, ¿eh? No, creo que eso es de toda la vida. Porque pues nosotros vimos un brochazo y Ajá. somos muy ignorantes A para ver, eso. Está creo muy- que como que pasaron del dodecafonismo a la música contemporánea prácticamente de Sí. finales del siglo XX, ¿sí? El dodecafonismo ya es viejo, o sea, ya pasó un siglo, ¿sí? No es que sea nuevo. Entonces también, después del dodecafonismo, pues, se volvieron más locos, serialismo, ¿cierto? Entonces se volvieron serializando hasta, o sea, dinámicas, todo, ataques, todo lo serializaban. El dodecafonismo era solo alturas, Sí, ¿sí? sí, sí. Los serialismos se volvieron locos, pero de repente llegó Cage en los 50s. Y este tipo también demostró que ese mismo resultado sonoro que estaba propiciando ya el serialismo, bueno, además que el serialismo también tuvo un gran problema y es que se volvió tan exigente para el intérprete que ya más que poderlo hacer era como la intención, ¿no? Entonces como que yo creo que también hizo un gran paso a lo que comenzó a hacer la música electrónica pues, en los 50s y 60s. Sí. Porque claro, una máquina sí podía hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Y bueno, entonces iba aquí a Cage, él demostró con una composición suya a través de las monedas de Lichín que los resultados aleatorios o un proceso aleatorio podía generar unos resultados sonoros muy similares a los del serialismo. Entonces como que también se les desarma como ese ultra racionalización de la música, Sí. ¿sí? Y entra como también entran otras corrientes a la música contemporánea, ¿sí? Lo que estoy diciendo de Cage, de Paulino Oliveros, ¿sí? Hay otros hay otros compositores que claro, se quedan. Ligeti era mucho más como tradicional, porque se le puede decir, aunque a mí me encanta Ligeti, los primeros cuartetos de cuerda de Ligeti son buenísimos. Pero bueno, ahí también después entra la electrónica. ¿Y por qué entra la electrónica? Pues claro, los compositores se dieron cuenta que a través de medios electrónicos como los micrófonos, pues pueden hacer tomas de ambiente. Pues ahora teníamos literalmente como si los músicos por primera vez en la vida tuviésemos plastilina casi que tangible. Claro. Y poder, no, yo la largo, la corto, y en esa época no era nada digital, entonces eran cintas, que literalmente tenías que cortarlas, si lo querías en River, pues sí, y volverlas a pegar. Todo un proceso. Sí, entonces era algo pues lúdico también, que el músico o el compositor antes no tenía, como que todo se lo tenía que imaginar, a menos que tuviera un cuarteto de cuerdas a su disposición cada vez que quisiera escucharlo. En cambio esta vez con la electrónica ya el músico pudo
como darse el lujo de escuchar antes de. Pero también se abrió otro problema gigante, que fueron las infinitas posibilidades que tienes con la electrónica. ¿Ah? Entonces, Claro. bueno, hay que limitar qué quiero escuchar, qué no quiero escuchar, o más bien qué quiero de mi obra, qué no quiero de mi obra. Y, y pues creo que de ahí ya se vuelve más coherente el concepto de paisaje sonoro, ¿sí? Pues también se lo apropia la electrónica, ¿no? La música electrónica. Entonces desde ahí como que te puedo dejar esas inquietudes como para que comiences a trabajar con la pieza, que la veas como también como plastilina, literal, es material sonoro, como que dejan de ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si mayor, menor, pero también siguen habiendo cosas en común, hay pivotes, pueden haber modulaciones, pueden haber... Sí, eso depende en qué contexto sonoro metas a tu público, por decirlo así. Es que hay muchas posibilidades, o yo lo veo así, como que ya tenía una estructura, pero no sé qué voy a hacer con ella. Hay muchas cosas que hacer. Entonces también, digamos, tú me decías que uno va aquí y el otro va acá, Sí. ¿cierto? Pueden jugar con eso, en determinado momento de la pieza se vaya moviendo, que se Afinar las crucen, voces, dice. sí, un crossfade pero de paneos me refiero, sí. Ok. Como que se crucen, o cómo agrupas los diferentes materiales, así como grupos sonoros, o los desagrupas, no sé qué, sí, no sé qué tantas tomas tengan, no sé cómo sea. Tenemos como el Transmilenio aquí en la 100, el Transmilenio aquí en la 26, en el centro. Otra cosa, Cositas digamos, así. es que también a uno le puede sobrar mucho material. Sí. Porque tú con un pedacito de sonido, pues ahorita lo puedes alargar, lo puedes estirar, lo puedes duplicar y es que suene a la inversa. Sí, como que acuérdate que la electrónica, por eso te decía lo de la electrónica, de lo de la cinta, que viene de ahí, ¿no? Como que Sí. corta cinta. O sea, entonces la estética que terminamos escuchando nosotros de electrónica fueron realmente de manos cortando cintas y poniéndolas al revés y bueno, y haciendo todo lo imaginable y que ya después pues nosotros afortunadamente lo tenemos o desafortunadamente lo tenemos en un software que Sí. pues control C, control Ya V es. y listo, pero entonces eso también puede ser como que no meterse tanto que no, que los efectos, que el delay, que el reverb, que le metemos, que no sé, como en esas preocupaciones de la producción musical, Sí. que claramente la producción musical tiene un enfoque totalmente comercial, entonces que en ese sentido como que tu quehacer creativo como que va a estar limitado en cuanto a eso. Sí, como que, ¿por qué? Pues porque se debe mezclar así para que suene como una canción, ¿cierto? Que suene la melodía principal, que suene, o sea, son como, por eso te pregunto, ¿qué es lo que quieres de tu pieza? Entonces, si quieres una canción, pues ya sabes cómo mezclar, ya tienes todo un manual de cómo va a ser el máster, bueno, Sí, todo. sí, Ahora, ¿quieres esto que es más libre? Pues bueno, ¿cómo lo más de quieres hacer pensar. sonar? Entonces, Claro. también, un pedacito, como te decía al principio, un pedacito de audio puede ser toda una pieza, un pedacito de audio. Sí, yo hice una composición basada en la técnica de Steve Rich del loop Sí. con el audio de El Juicioso. Él es como un meme Ajá. eh, que le Ya sé. preguntan sobre un resultado. Juicioso, sí, sí, man de hincha del Nacional. Buenísimo, buenísimo, lo Ajá. tengo que escuchar. Entonces, como que lo ponía en loop y luego lo cortaba y luego lo alargaba y luego le puse un delay y fue un éxito total. Buenísimo, Ajá. buenísimo. Yo creo que podría Claro, hacer lo mismo. por eso ¿Sí? te digo, como que, o si ya lo quieren más, sí, como que uno se ubique y uno se imagine en un paisaje aquí en Bogotá, pues claro, pueden dejar los audios más largos, depende De lo que de lo que queramos. ustedes tengan y de lo que quieran y de la dirección que le quieran dar. Y yo creo que a través de eso pues, se da la reflexión que ustedes buscan, ¿no? Que el público que le escucha cuando, válgase la redundancia, cuando escuchen su pieza, pues entienda que es una crítica al ruido. Yo creo que si ustedes son como sinceros en cuanto a lo que quieren de la pieza y los procesos ya a la hora técnicos y compositivos de cortar, pegar, darle lo que te digo de la sintaxis a la pieza, yo creo que el significado que a ti te preocupa Va a quedar va claro. a ser orgánico. Sí, creo que preocuparse por un tercero es demasiado, porque Ok. tú no puedes pues pensar como la otra persona, de imaginar lo que se puede pensar otra persona es un absurdo. Eso, Para mí. sí, sí, eso no lo habíamos contemplado, estábamos muy centrados en
qué van a pensar las personas y si les va como a suscitar eso que nosotros queremos. Y era como O sea, lo principal. piensen en eso, piensen en que quieren demostrar, o sea, quieren demostrar pero no, que no sea el afán principal de la pieza, sino que no, pues piensen en cómo lo pueden llegar. Son técnicas compositivas clásicas que tú utilizas en el jazz, o sea, sí, acumulación de sonidos, extracción de sonidos, Silencio. silencio, contrastes, sí, o sea, como que no hay por qué afanarse, digamos, ese afán externo de, ojalá entiendan lo que es difícil. A veces yo, mira, he compuesto mil cosas y para mí son una cosa y se la pongo a una persona muy cercana y me dice todo lo contrario. Entonces, como, bueno, pues es su percepción. Claro. Sí, Claro. es imposible manejar eso. Ok, listo. Pues eso sería todo. Sí, sí. Ay, para que me busques ahí en SoundCloud si quieres por estatismo. Bicho estos. Hay piezas mías en colaboración con colectivos y hay otras piezas del colectivo anterior que te digo que se llamaba Time to Pay. Y bueno, ahí encuentras y seguro que salen varios relacionados, puedes escuchar también mucho de lo que hace Ana María Romano. Sí, ella es profe Sí. ahora de edición musical. Sí, sí. Ella es una compositora bravísima y piensa la música de una forma bien interesante. Ok. Listo. Eh, No sé si de pronto cuando ya tenga un avance importante te lo puedo mostrar a ver. claro, me lo mandas. Sí, claro, estamos hablando. Listo. Ay, ¿sabes qué? Y Tengo por aquí. te voy a poner ahí como en mis referentes y esas cosas. ¿Sí? Claro que sí. Ah, pues yo no sé si te sirva. La tesis que yo dejé en el bosque no fue paisaje sonoro, pero sí fue una composición pues con muchas abstracciones. Ok. Entonces fueron unas 3 piezas que yo compuse, todo mi amigo me ayudó en esa época, él es diseñador. Entonces la idea era como lograr elementos en común con la gráfica, no solo con la gráfica, con lo visual, ¿sí? Con lo visual sin movimiento, con la pintura, con el gráfico, ¿sí? Y entonces hicieron como 3 piezas con unas especificaciones bien claras y uno como de mis normas de composición, de las que estamos hablando ahorita, Sí. era no utilizar nada de registros sonoros. Todo era como ondas, ruido blanco, como súper purista en ese aspecto. Entonces hicieron 3 piezas pensadas en color, o sea, la primera pieza era masa, entonces, ¿cómo me suscitaba a mí una masa que había dibujado Hernán? Que había, no sé, a punta de carboncillos, una masa en escala de grises, y cómo yo la hacía sonar, esa era una inquietud que tenía ese momento. Entonces lo que yo hice, ya me acuerdo, creo que puse un plano cartesiano encima del cuadro, lo dividí en centímetros y asigné Y, X, unos eran alturas y las otras eran tiempo, bueno, ya no me acuerdo. El caso es que en la tesis está bien explicado todo ese proceso de composición y en la segunda pieza todo, o sea, el proceso de composición totalmente diferente. Dije, no, en la segunda pieza vamos a asignar colores a tales frecuencias y en la tercera pieza otro tipo de composición. Eso era como una exploración de cómo podías. Y esa la encuentras en la biblioteca del Bosque, de pronto te sirve. La busco con tu nombre. Sí, se llama, creo que se llama Creación Musical. Ya no se me olvidó cómo se llama. Sí, ya hace bastante. Debería tenerla casi 6 juiciosa. Sí, búscala por Oscar Casallas. Ah, ¿sabes que sí? ¿Cuándo la vi?